Bueno, seguimos con el repaso. En este video, el tema que falta para la prueba es el repaso sobre los unitarios y federales. Bien, o sea, nosotros tenemos que entender a los unitarios y los federales como dos grupos que tenían en mente distintas formas de cómo organizar la política y la economía del país, ¿sí? Primero vamos a hablar de sus ideas políticas, ¿no? O sea, las diferencias que había entre unitarios y federales en las cuestiones políticas. Acá la discusión va a centrarse en dos partes. Por un lado, el poder que debía tener, el poder que tendría que tener la autoridad central, ¿sí? Y por otro lado, otra de las cosas que van a discutir es digamos, la idea o el concepto de la autonomía de las provincias, ¿sí? Esos son, como podemos decir, como los dos temas que van a discutir unitarios federales. ¿Bien? Entonces, por un lado, los unitarios estaban a favor de un gobierno central fuerte, ¿sí? Con sede en Buenos Aires. O sea, que Buenos Aires sea la región, la provincia o la ciudad, en este caso la ciudad portuaria, que maneje todos los hilos de la política en nuestro país, ¿sí? Y que el resto de las provincias sean como divisiones administrativas, bien, que estén bajo la autoridad y el poder de Buenos Aires, de esa sede central, bien, o sea que para los unitarios estos reclamos de autonomía de las provincias federales no debían darse curso, bien, o sea, estaban en contra del derecho de autonomía de las provincias, bien, o sea, para ellos, digamos, las provincias debían estar o ser gobernadas por Buenos Aires, bien, y que no tengan ningún derecho de autogobernarse, bien, no, los unitarios plantean eso, bien, entonces una autoridad central fuerte con sede en Buenos Aires y por otro lado no querían que las provincias tengan su propio gobierno. Para ellos, para los unitarios, si las provincias se autogobernasen, sería un caos, un desorden, bien, sino que debería haber una autoridad bien centralizada. Pero por otro lado, los federales planteaban, podemos decir, contrario, ¿sí? Por un lado, los federales planteaban la idea, o sea, el principal o el principio que ellos defendían era el de la autonomía de las provincias, ¿sí? En este caso estaban a favor de esa autonomía, por eso lo pongo sí acá, bien claro, ¿sí? O sea, para ellos las provincias deben tener su propio gobierno, debían tener sus propias leyes, elegir sus propias autoridades, o sea, resolver sus asuntos por ellas mismas, y que el gobierno central sea fruto de la unión voluntaria de las provincias y que respete ese derecho de autogobierno. Bien, o sea, bien, o sea, que haya un gobierno central, bien, o sea, un gobierno nacional, pero que sea fruto de la unión voluntaria, o sea, que las provincias mismas se unan voluntariamente, no en forma forzosa, y que entre todas elijan un gobierno central, pero siempre y cuando ese gobierno central acepte o respete el derecho de autogobierno o el derecho de autonomía de las provincias, ¿sí? Por otra parte, en cuanto a lo económico, los temas o las disputas tenían que ver respecto a lo siguiente. Por un lado con la aduana, ¿sí? O sea, vamos a poner así mejor, la política aduanera, sobre todo los ingresos que generaba esa aduana, si habría que repartirlos o no. Algo también relacionado a esto, el libre cambio, el debate entre el libre cambio y proteccionismo. Y por último, la política de, digamos, si habría que haber puerto único o varios puertos habilitados. Bien, entonces
estos 3 puntos eran los que planteaban, digamos, los puntos de discusión entre unitarios y federales en el plano, como digo acá, económico. Bien, bueno, entonces por un lado los unitarios estaban a favor del libre comercio, bien, o sea, de la entrada y salida de productos por el puerto libremente, sin ningún obstáculo. Bien, sobre todo este libre comercio era impulsado por los comerciantes de Buenos Aires, que con el libre comercio podrían elevar sus actividades, o sea, vender cada vez más, y también por los comerciantes ingleses, sobre todo, que con el libre comercio podrían tranquilamente ingresar sus productos. Pero además de apoyar el libre comercio, estaban a favor, o sea, lo que los unitarios planteaban es que los ingresos de la aduana, que recordemos estaba en Buenos Aires, en el puerto de Buenos Aires, sean administrados o manejados por Buenos Aires. O sea, que sea Buenos Aires la que maneje y se quede con esos ingresos. Y por último, la idea de que haya un único puerto y que ese sea el de Buenos Aires. Bien, o sea, lo que plantean los unitarios es centralizar la actividad y el control de la economía en Buenos Aires. Bien, o sea, esto es lo que plantean los unitarios. Bien, así como vemos acá que plantean que haya un gobierno central fuerte con sede en Buenos Aires, para ello también la actividad económica debía estar centrada o concentrada bien en Buenos Aires. Ahora, como vimos, pasamos a los federales. Bien, como vimos, los federales, había distintos, o sea, si bien todos coincidían con las sociedades políticas, habían distintos grupos o distintas ideas en el plano económico. Por un lado tenemos a los federales del interior. Bien, aquí vendemos a los federales de Córdoba, de la zona cuyana, de la zona del noroeste. ¿Sí? Los federales del interior estaban a favor del proteccionismo, que sería lo contrario al liberalismo o libre cambio. Bien, o sea, lo que planteaban los federales del interior era que se ponga un freno a los productos venidos del extranjero para proteger su producción, bien, frente a la competencia externa. O sea, la protección se podía dar o prohibiendo la llegada de esos productos o elevando su valor imponiéndole aranceles o impuestos. También los federales del interior planteaban el reparto de los ingresos aduaneros, bien, o sea, planteaban que esos ingresos que generaba la aduana de Buenos Aires, como era un país federal, debían ser repartidos o distribuidos entre todas las provincias. Por otro lado, tenemos a los federales del litoral, como dijimos, bien, sobre todo las provincias de Entre Ríos, Corrientes, acá vamos a meter Santa Fe también, y por qué no también a Misiones. Bien, los federales del litoral reclamaban dos cosas. Por un lado, la apertura de puertos sobre las costas de los ríos Uruguay y Paraná. Bien, si tenemos en mente ahora el mapa de lo que es el litoral, vemos que es una región que está recorrida, bien, que está atravesada por estos dos grandes ríos, el Uruguay y el Paraná. Bueno, lo que planteaban los federales del litoral es que no haya un puerto único, bien, o sea, esta política o esta idea sería contraria a esta idea que tiene Buenos Aires de tener un único puerto, ¿sí? De que haya un solo puerto, sino que haya varios puertos. ¿Por qué querían que haya varios? Bueno, por un lado, para reducir costos de transporte. Imagínense, no es lo mismo que un productor de Santa Fe tenga que llevar digamos, su producto a un puerto para ser exportado a un puerto
y que queda en Santa Fe, al mismo puerto de Santa Fe o incluso de Rosario, que si lo tenía que llevar al puerto de Buenos Aires. Por un lado, entonces era la reducción de los costos de transporte. Pero por otro lado, también lo que planteaban los federales del litoral con la apertura de otros puertos era que ellos también querían con sus puertos poder recaudar dinero y generar ingresos, ¿sí? Y lo mismo, otra de las cosas que pedían, que tienen que ver con lo de recién, es la libre navegación de los ríos, ¿sí? O sea que los ríos internos puedan navegarse libremente, sobre todo para llegar a esa época, a esa zona del litoral. Y por último, los federales de Buenos Aires. Bien, y acá vamos a ver que en realidad los federales de Buenos Aires tienen muchos puntos en común en lo económico, ¿no? Con los unitarios. Bien, los federales de Buenos Aires, sobre todo, eran ganaderos del interior de la provincia de Buenos Aires, planteaban que haya un único puerto, y que ese sea Buenos Aires. Y que los ingresos de la aduana de Buenos Aires sean administrados por Buenos Aires, o sea, que no sean repartidos entre las provincias. ¿Sí? Está, o sea, como vemos en estos puntos de los federales de Buenos Aires hay muchos puntos en común, sobre todo con, fíjense, con esta parte de los unitarios, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido este repaso. Nos vemos. Hasta luego.